Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación de día domingo en Portavoz Noticias a través de 22 canales de Arcatel en todo el país y también a través de terra.cl. Vamos a conversar a esta hora con la diputada de la UDI, Andrea Molina. Diputada, gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. No, muchas gracias a ustedes por tener la posibilidad de estar aquí y conversar de temas tan importantes, sobre todo en regiones, que es lo que a mí me interesa. Claro que sí, vamos a conversar hablando de medio ambiente. Usted es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y en ese sentido, me imagino, además por la zona a la que representa, tiene opinión respecto del derrame de petróleo que se ha registrado en Quintero en los últimos días. Con el pasar justamente de los días se pueden sopesar el daño, se puede también evaluar en qué condiciones ha quedado la bahía de Quintero y en ese sentido quiero preguntarle directamente quién o quiénes son responsables de lo que ha ocurrido allí. Mire, la verdad es que sí, yo soy parte de la Comisión de Medio Ambiente, fui 3 años presidenta de esta comisión y soy diputada de justamente esa parte del distrito, o una de las partes que yo represento es Quintero Puchuncaví. Ahora, lo que se está haciendo es un levantamiento completo de toda la información para poder definir quiénes son los responsables, porque aquí el primero que se ha visualizado es ENAP, ¿no es cierto?, porque el barco llega a entregar el crudo, ¿no es cierto?, el petróleo a ENAP, que es el que distribuye finalmente con el resto de las empresas, porque aquí detrás de ENAP hay muchas empresas, hay muchos privados, y por ende es necesario generar toda la información e iniciar todos los actos judiciales que correspondan, y por eso yo he pedido que el Consejo de Defensa del Estado sea quien encabece esta investigación y que mantenga una línea como corresponde, dado que hoy día se han generado antecedentes de situaciones similares como la que ocurrió en el 2007 en San Vicente, que finalmente no terminaron como hubiesen querido los pescadores, como hubiese querido la zona, y finalmente el derrame se produjo y el daño se produjo y se bajaron mucho las expectativas de todo lo que significaba el resarcir ese daño, el poder también de alguna manera enmendar el daño directo a los pescadores, porque eso es lo que está pasando hoy día. Nuestros pescadores dejaron de trabajar en lo que ellos hacen, están trabajando en algunos días más, ¿no es cierto?, van a seguir trabajando en lo que es la limpieza, pero hablamos aquí de que no sabemos qué tipo de petróleo es el que cayó. Se minimizó la información y se dijo que eran 3 metros cúbicos cuando es mucho más que eso. El daño que se ha generado a los pescadores, que son alrededor de 500 pescadores, es grave. No han tenido la posibilidad de trabajar en lo que ellos hacen. Esta es una zona que está saturada, está contaminada. Nosotros tenemos que salir después de la 5ª milla recién con los pescadores a poder buscar, ¿no es cierto?, el alimento y que ellos puedan tener un alimento en el día a día para poder, sus zonas de manejo también se han visto afectadas. Entonces, ¿cómo se le puede resarcir a los pescadores artesanales en ese sentido? Porque, con claro, dinero. Directamente. Y directamente. El gobierno tiene que involucrarse entonces en ese sentido, ¿no? Gobierno, empresas, privadas, etcétera, quien sea. ¿Cómo ha actuado ENAP en este sentido? ENAP ha hecho eventualmente lo que corresponde hacer a cualquier empresa que se le presente una situación como esta, porque aquí hay una irresponsabilidad, hay un accidente que ocurre y ahí hay que ver quién es el responsable en el minuto que el capitán entrega el barco, ¿no es cierto?, para que se conecte a las tuberías y a las fijaciones para que el barco no se mueva. Entonces ahí se está investigando qué es lo que pasó, quién es el responsable específico en esa situación y posteriormente todo lo que esto implica, porque también hay otros responsables, está la empresa y hay otros que son los empresarios. Claramente hay fallos en los protocolos de seguridad anterior a lo que ocurre. En ese sentido, ¿por dónde pasa una mejora en esos protocolos en lo concreto? ¿Cómo se ha evaluado eso? Bueno, habrá que revisar esos protocolos y ver qué es lo que pasó. Primero, porque los protocolos existen. Claro. Si no se hicieron como corresponde, quiere decir que el protocolo no está fallando aquellos que lo están implementando y que tienen que resguardar que esto se cumpla a cabalidad por la delicadeza que tiene este tipo de situaciones. O sea, no es menor que caiga petróleo en una bahía que ya está saturada. No es menor que caiga petróleo en ninguna parte. No es algo que nadie quisiera que ocurriese y estoy segura de que ni la empresa, ni quienes están detrás, y todos los empresarios, ni el barco que fue a entregar el crudo quisieron que esto sucediera, pero esto ocurrió. Esta es una realidad y nosotros tenemos que tomar todas las cartas en este asunto, por lo menos yo estoy haciendo todo lo que está en mí hacer. Sesión especial, ya la pedí,
para el próximo miércoles en la tarde. Comisión investigadora, estoy juntando las firmas. Y todas las autoridades que tengan que involucrarse en este sentido, y también estoy vislumbrando ser parte de las querellas que se puedan hacer y que se están haciendo en este Eso le iba a preguntar, porque usted habla de una comisión investigadora a través de la Cámara. ¿Ese es el recurso más idóneo, el más efectivo para poder llegar a esclarecer los hechos? ¿No sería mejor hacerse parte, por ejemplo, precisamente a través de la justicia Es que una cosa no ordinaria? quita la otra. Nosotros somos poderes independientes de lo que es la justicia en este caso. Entonces, por ende, nosotros tenemos que usar todas las facultades que tenemos como Cámara de Diputados. Para eso estamos ahí, para eso nos eligieron. Nos eligieron para fiscalizar, para denunciar, para investigar, y justamente una comisión investigadora nos da esa posibilidad, pero también una sesión especial donde podamos tener ahí presente a quienes han sido, ¿no es cierto?, involucrados dentro del tema, y también quienes hoy día están haciendo sus defensas, y que nos informen realmente de lo que aquí ha pasado, porque las autoridades en la zona han minimizado el problema. Y los primeros 5 días salieron dando declaraciones que después se tuvieron que desdecir, y finalmente sale la presidenta diciendo esto es grave. Pero nosotros ya habíamos hecho nuestro trabajo, por lo menos aquellos que estamos más allá de los gobiernos de turno, estamos con la gente que nos eligió. ¿Usted dice que el gobierno ha actuado con cierta desidia, con lentitud en este proceso? Yo creo que el gobierno salió a hablar en forma mucho más tajante una vez que vieron, ¿no es cierto?, las declaraciones de las autoridades de la zona, y se dieron cuenta que aquí no podían tomar palco y esperar a que esto ocurriera y siguiera su camino por sí solo. Aquí hay una afectación grave y es importante que se tomen todas las cartas en el asunto, no que solamente aparezca el intendente o el gobernador, porque de verdad aquí el problema es de fondo, no es de forma solamente. Usted ha dicho en anteriores entrevistas que ha tenido conversación con los pescadores, que salió a recorrer la bahía de Quintero. Ha dicho que ha ido sola, incluso que están en ese sentido. Sus correligionarios, los parlamentarios de su sector, de otros sectores, pero de su distrito, ¿han estado presentes o poco? No sé, no los he visto. ¿Usted no los ha visto? No. O sea, ¿usted ha estado sola en este sentido, en este recorrido que al menos ha hecho con los pescadores? Por supuesto, yo siempre me muevo sola, en general, no tengo nada en contra de nadie, pero yo hago mi trabajo y no espero que el resto lo haga. Obviamente que en este sentido me hubiese querido, a mí me hubiese gustado, yo creo que más que a mí, a la gente, a quienes eligieron al resto de las autoridades, que estuvieran presentes en una situación tan grave como esta, porque cuando yo estuve en Orcón, por ejemplo, que salí con los botes a recorrer, a tirar las mangas para poder recuperar el petróleo que estaba dando vuelta, nos encontramos con aves absolutamente bañadas en petróleo, nos encontramos con, ya tenemos un capital fotográfico también de todo lo que ha ido contaminándose, pulpos llenos de petróleo. No pudimos levantar las redes de los pescadores, yo estuve ahí, yo lo vi, a mí no me lo contaron, porque las redes estaban llenas de petróleo. ¿Quién le devuelve todos esos costos a los pescadores y el hecho de que saquen redes hoy día, lo poco y nada que sacaron, y que no venga un pez? Porque lógicamente ante una situación así, lo poco y nada que llegue a la bahía inmediatamente sale arrancando, se va. Y lo que estamos viendo es lo que bajó, el petróleo que bajó al fondo del mar y que se está haciendo en las rocas, ¿no es cierto?, donde hay algún tipo de vida, ese petróleo va a afectar. A nivel nacional, en la costa en general, la pesca artesanal se queja de que el sistema hoy día es muy abusivo con ellos en relación a lo que es la pesca industrial. ¿Cómo usted evalúa esa situación de los pescadores artesanales a nivel del país en general? Bueno, la verdad es que siempre ha sido un tema. No es de ahora, es un tema de siempre, el hecho de que hoy día tenemos la pesca artesanal versus los barcos, ¿no es cierto? Y se han buscado diferentes formas de poder hacer límites y prohibir hasta dónde llegan los barcos, hasta dónde llega la pesca artesanal. Como yo te reitero, en la última ley, la primera milla, ¿no es cierto?, es la que se entregó efectivamente para que los pescadores artesanales puedan generar todo su trabajo, pero en el caso nuestro, nosotros ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, recién en la quinta venimos a encontrar algo. Y eso habla de la saturación en la que estamos metidos y la zona como está de enferma. Y a eso quiero agregarte algo. Vemos el presupuesto sigue siendo el mismo para zonas saturadas, el presupuesto sigue siendo el mismo para zonas enfermas. No puede ser. Perfecto, vamos a seguir conversando en breve con la diputada Andrea Molina a la vuelta de comerciales acerca de estos temas que tienen que ver con las regiones. Estamos de regreso enseguida. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites.
Estamos de regreso en esta conversación con la diputada Andrea Molina. Hablábamos hace instantes de lo que ocurrió en Quintero, el derrame de petróleo, pero además de Quintero hay otras zonas, bueno, ahí mismo Puchuncaví, la Escuela La Greda, tiene antecedentes de contaminación en niños, que es evidente y que ha sido también factores de mucho riesgo. En San Antonio ahora hay otra escuela en un poblado que se llama Aguabuena, que también tiene una situación muy similar, y así se repiten situaciones en la quinta región y en otras regiones también. En ese sentido quería preguntarle cómo poder mejorar la situación de estas localidades a nivel medioambiental, porque claramente se ve que quedan expuestas a lo que ocurre con las industrias que se instalan allí. Así es, aquí hay varias aristas. Yo he venido peleando y luchando durante todos estos años desde que soy diputada para poder abordar de forma concreta este tema. ¿En qué sentido? En que hoy día no tenemos normativas, y las normativas que tenemos son bastante laxas. O sea, en emisiones de CO2 la OCDE nos dice un límite de 600, tenemos por arriba de 1000, 1200, 1500. O sea, la gente no se ha muerto más gente porque Dios es grande. No tenemos norma de suelo, no tenemos norma de aire, no tenemos norma de agua. Entonces, ¿cómo podemos generar políticas de Estado que apunten a poder ayudar a estas zonas saturadas si esas normativas no existen? No tenemos presupuestos con un criterio que defina que esas zonas tienen y deben tener más presupuesto para poder paliar, para poder ayudar, generar planes de descontaminación, por ejemplo, que hoy día no existen. El plan de descontaminación de Quintero Puchuncaví ya lleva más de 20 años esperando, porque todavía hay 2 empresas y hoy día el parque industrial creció a alrededor de 20 empresas. Y eso ha sucedido en el resto del país. Entonces, se necesitan recursos, porque dice el ministro Badenier que puede tener todas las buenas intenciones. El primer plan de descontaminación que se va a hacer es el de la zona Quintero Puchuncaví. Perdón, ¿cuándo? ¿Con qué plata? ¿Y el resto de los planes de descontaminación, con qué plata se van a hacer? Ahora, hay planes de descontaminación que están generándose en otras zonas y que efectivamente han generado resquemores por parte de la industria también. Hablábamos, por ejemplo, en Temuco hay un plan de descontaminación. Bueno, en todo el país se generó este plan de descontaminación que busca regular los contaminantes que se emiten. Y en ese sentido quería preguntarle cómo poder lidiar con esta industria que evidentemente también tiene que funcionar. Las industrias de calefacción en la Araucanía dicen no vamos a poder funcionar con una legislación tan estricta. Y así también ocurre en Aysén, una parte. En ese sentido, ¿cómo lidiar con esto, con la situación del funcionamiento de las industrias y también, por supuesto, con el desarrollo medioambiental? Yo creo que tenemos que ir haciendo una ecuación que nos permita ir en la línea correcta. Aquí lo que tenemos que resguardar es la salud de las personas y del medio ambiente. Esta es la prioridad. Si la prioridad es el vender, si la prioridad es llenarnos de artefactos versus la calidad de vida de las personas, en el sentido de la salud estamos mal. O sea, ¿cuál es el criterio? Primero, el criterio es defender la salud de las personas y el medio ambiente. Y para eso se necesitan normativas. Las normativas tienen que ir acordes, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo se esté dando la situación, tienen que ir en el tiempo. Así como fue la norma de termoeléctricas, que ha tenido fases, ¿no es cierto?, aquellos que estaban instalados, aquellos que entraron, etcétera. Se le han pedido mucho más exigencias a los que entraron, a los que ya estaban se les dieron ciertos tiempos, ciertos plazos. Tienen que funcionar de esa manera para que no sea tan brusco, ¿no es cierto?, y que sea tan contracíclico y que genere una problemática aún mayor. Pero cuando vemos, por ejemplo, en Aysén, que la empresa que se escogió después de la licitación finalmente es trucha y que no tenía los antecedentes correctos y que no llevaba la cantidad de tiempo que tenía que llevar la empresa, ¿no es cierto?, activa o viva, entonces quedamos en tierra de nadie, porque ahí estamos hablando de recambio de calefactores. Y llevan 120 días absolutamente colapsados en lo que es los temas medioambientales, en el aire, porque se consume mucha leña, y leña húmeda. Entonces estamos viendo que unas cosas son las normas y otras cosas son los planes de descontaminación. ¿Y en ese sentido la normativa sigue siendo escasa? De todas maneras, sin duda alguna. Los planes que impulsa el gobierno también, se necesita ser más. Pero de todas maneras, piensa tú digamos, que nosotros no tenemos hoy día un protocolo como el que tiene la región metropolitana, en la zona. No hay un teléfono de urgencia, no funciona un SAMU, un SAPU después de las 5 de la tarde. Si tú te enfermas a las 6, 7 de la tarde y la gente que me estará viendo en sus casas y que vive en la zona me podrá contestar, ¿dónde va? A ninguna parte. Tienen que ir al hospital de Quintero, que es un hospital de base y que ya está colapsado hace muchos años. Entonces la verdad es que estamos ante una situación catastrófica, de verdad compleja, donde estamos viendo que incluso hay estaciones de monitoreo que no están funcionando. Entonces hay falta fiscalización,
falta presión y para eso también faltan recursos. La quinta región está pegadita a la región metropolitana, pero hay un plan de descentralización que ha impulsado el gobierno para a todas las regiones darle una mejor protección, una mejor cabida en términos de políticas. En ese sentido, ¿cómo usted evalúa el plan, la comisión de descentralización que está trabajando? A ver, hay muchas personas que vienen hablando de descentralización, de los años 80, 90, ¿no es cierto? Se vienen planteando la descentralización en Chile y se decía hacer esta comisión para presentar un informe. Nosotros como Cámara de Diputados generamos una bancada de descentralización también presentando propuestas al Ejecutivo, en este caso a Peñalillo, donde nos hemos ido en un dime que te diré constante en que una contrapropuesta, y finalmente hemos decidido no firmar la propuesta que nos ha hecho el Ejecutivo porque encontramos, por lo menos yo me hago cargo de mis dichos, encuentro que es una buena intención, un marco de cosas que no se dice cuándo se van a hacer ni cómo se van a hacer y que mientras no tenga un compromiso en términos de fecha y de cantidades, para mí queda en las buenas intenciones. Porque yo propuse, por ejemplo, llegar al 2020 con un 35% de gasto, que es lo que hoy día gastan los países de la OCDE en regiones. Nosotros tenemos un 18% en este minuto. ¿Y cómo lo estoy planteando? A través del IVA. Que el IVA se quede en las regiones. Que definitivamente si usted compra un kilo de pan en la zona de Aysén, en la zona de Temuco, en la zona de Arica, en la zona de La Serena, en Quintero, en La Ligua, ese IVA quede en su zona. Y que usted pueda saber cuánto se recaudó por IVA y cuánto se va a gastar, ¿no es cierto?, de ese IVA y en qué. Y no tendríamos que estar esperando a que el gobierno central decidiera cuándo va a ser el Metrotren, por ejemplo, a Calera Quillota, decidiera cuándo va a ser y construir los hospitales que hemos estado luchando constantemente, y así un cúmulo de cosas, carreteras, por ejemplo, que se necesitan con urgencia. Es una propuesta que yo he hecho y que, en definitiva, no se ha aceptado. No se quiere hacer un planteamiento con fechas y montos y la verdad es que eso a mí me hace mucho ruido. Ahora, lo que es la comisión específicamente, viene un informe muy completo, vamos a recibir este informe a partir del 7 de octubre, donde se hace la entrega oficial a la presidenta de este informe. Y, en definitiva, como no vamos a firmar ningún acuerdo con Peñalillo, ni con el gobierno, ni con el Ejecutivo, somos un poder independiente, vamos a tomar este informe, vamos a revisarlo, vamos a hacer una nueva propuesta y se la vamos a llevar al Ejecutivo. Y ahí nosotros queremos saber qué nos va a decir el señor Peñalillo. ¿Y eso no va a demorar la posibilidad de concretar propuestas que puedan ser efectivas para la región y que estén contenidas en la comisión, por ejemplo? ¿Por qué? No, porque eso obviamente retrasa la tramitación en el Congreso de proyectos, ¿no? Para nada. El Ejecutivo tiene que entregar los proyectos de ley de aquí a final de año o a principios del próximo. Lo ideal es que lo entregue ahora, porque si no vamos a seguir esperando. Claro. Sin proyectos de ley no hay descentralización. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir apuntando a lo que nosotros queremos, que es que en las regiones, por lo menos yo, se quede el IVA. Perfecto. Diputada Andrea Molina, muchas gracias por aceptar la invitación de los canales de Arcatel y de Portavoz Noticias. No, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. Ok, hacemos una pausa, estamos de regreso en segundos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Estamos de regreso en esta conversación del día domingo, como siempre acá en Portavoz Noticias, y ahora vamos a conversar con Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía, integrante de la Comisión Asesora para la Descentralización que ha encargado a la presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Buenas noches a los auditores. Bien, vamos a conversar en este domingo de temas que hemos estado dialogando con muchos integrantes de la comisión y otros también parlamentarios que tienen que ver con el trabajo de descentralizar, que es bien complejo, lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista. Y en definitiva, partir por una generalidad que tiene que ver con qué ideas pudieron usted sorprenderlo dentro de este trabajo, de los diálogos regionales, de las sesiones de la comisión, que se plantearon y que a lo mejor no estaban consideradas en un inicio y que fueron tomando cuerpo con el correr de los meses y que a lo mejor tienen mucho asidero en ese sentido. A ver, yo creo que hay un hambre por descentralizar muy fuerte en las regiones, una convicción de que el sistema centralista no da para más, una necesidad de fortalecer las capacidades regionales, el talento humano en las regiones, no solamente descentralizar competencias y recursos, sino también
ofrecer oportunidades de capacitación, de trabajo interesante en las regiones. Participación ciudadana también para acompañar la descentralización en las regiones, pero sobre todo yo creo una convicción de que la descentralización parte, se gatilla, se hace irreversible y creíble cuando se eligen las autoridades por la ciudadanía regional. Ahí de verdad la ciudadanía es la que manda, ahí de verdad los gobernantes le rinden cuenta a la población de la región, ahí de verdad el debate político es la preferencia, la prioridad que la región tiene respecto de sí misma. Esta designación de intendentes, por muy nobles y responsables y respetables que sean las personas que están en esos cargos, finalmente transforma al dueño, al mandante en la presidenta o el presidente de la República, pero no a la población regional, que es lo que importa. A ver, pero en ese sentido, claro, hablábamos la semana pasada con Heinrich von Baer acá en este mismo estudio, nos contaba que él consideraba a la elección, y bueno, la comisión en general consideraba la elección directa de intendentes como la madre de todas las batallas. Pero ahí surge la inquietud respecto de, ok, elegimos intendentes directos, se concreta esta ambición, pero este intendente tiene que tener otra figura distinta a la de hoy, más allá de ser solamente elegido directamente. Tiene que ver con atribuciones, con competencias que directamente, si no son destinadas de inmediato, una vez que se eligen directamente, no va a pasar de ser un eslogan. Toda la razón, y por eso que es tan importante, dos cuestiones. Uno, convencerse de que la elección directa del intendente por la ciudadanía regional es absolutamente esencial. Segundo, que esa elección tiene que tener un carácter territorial, tiene que coincidir, ojalá, con las elecciones municipales. No podemos contaminar el debate político nacional, las elecciones parlamentarias, con la elección de quién va a ser gobierno subnacional, en alcaldías y en regiones. Y por eso nos importa que coincidan las elecciones territoriales, municipios, regiones, en octubre del 2016. Pero no queremos elegir un intendente, habrá que ver cómo se llama, puede que cambiemos de nombre en el intertanto, presidente de gobierno regional, han dicho algunos, sin otras atribuciones, sin más competencias y recursos. Porque lo que podemos generar es una campaña que levante expectativas y quien sea electo, sin embargo, no tenga las capacidades para cumplir con esas expectativas. ¿Qué es lo que pasó con los cores? Ese es el camino más corto a la frustración y al desprestigio de las instituciones. Y ya nos pasó con los cores. Por tanto, el itinerario que tenemos por delante es muy estrecho y muy exigente. Tenemos que dictar legislación nueva en materia de competencias para los gobiernos regionales el 2015, otorgarle mayores recursos para cumplir, para poder satisfacer esas nuevas competencias y elegir finalmente en ese nuevo marco de recursos y de competencias a las autoridades regionales en octubre del 2016. Ahora, hay otras propuestas también que tienen que ver con figuras políticas que se generan a partir de esta comisión asesora y que pudiesen tomar cuerpo en los próximos años. Una de ellas, que también es propuesta incluso de la oposición, del PRI, estuvo acá conversándonos acerca de una propuesta de generar asambleas provinciales de manera tal de que hubiese un amplio debate sobre políticas públicas. En ese sentido, la Comisión de Descentralización discutió esta posibilidad de que además de la figura de intendente electo pudiesen generarse asambleas en las provincias. Yo creo que sí, en el mediano y largo plazo, porque la autonomía de las regiones va a conducir a la dictación normativa. Si eso se parece a un parlamento regional o es algo más parecido al core actual, es algo que el devenir de los acontecimientos nos va a ir contando. Nos parecía quizás un poquito imprudente, con los cores recién electos, propiciar la transformación de los cores en algo completamente distinto. Pero si avanza la descentralización como esperamos, y se aumenta las competencias normativas de reglamentación regional, probablemente los cores van a tener que ir derivando hacia una suerte de asamblea, una suerte de parlamento regional en el ámbito de sus competencias. Ya, ahora viene un proceso más complejo quizás aún que el de la propia creación de la comisión asesora y de la postulación de las ideas y de este informe que va a ser entregado en los próximos días a la presidenta Bachelet, y es la materialización de esas propuestas que tiene que ver con el trabajo en el Congreso, el trabajo legislativo. ¿Cómo usted avisora ese Lo primero proceso? es que vamos a saber muy pronto si la respuesta de la clase política es suficiente o no, porque los plazos son demasiado estrechos como para poder permitirnos no hacer nada a la brevedad. Aquí debiera haber un proyecto de ley en materia fiscal, un proyecto de ley en materia de transferencia de competencias instalado en el Parlamento a fines de este año o a más tardar a comienzos del próximo, para poder cambiar el escenario en donde se elijan estas autoridades en octubre del 2016. Si no elegimos autoridades en octubre del 2016, vamos a tener que esperar hasta el 2020. Y eso nos parece a nosotros que es perder la oportunidad, diferirla hacia otro gobierno y, en definitiva, perder el control de esta transformación que se quiere. En consecuencia, si aquí no hay una rápida reacción, probablemente este itinerario, esta ruta que tenemos que recorrer, no se va a poder lograr a tiempo.
Por eso que vamos a ver muy rápido la respuesta a tu pregunta. ¿Está la clase política, está la convicción descentralizadora a la altura de las circunstancias? Ojo, todo el mundo habla de descentralizar, pero descentralizar es transferir poder. Claro. Y los que transfieren el poder van a buscar probablemente muchas excusas, algunas públicas y explícitas, algunas más solapadas, para dejar las cosas como están. Es que es muy incómodo para quien tiene el poder, eventualmente estoy hablando en generalidad, digamos, para quien detenta el poder es muy incómodo tener que transferirlo porque muchas veces se generan situaciones de procesos en las cuales no estaban acostumbrados, y en ese sentido es bien complejo el proceso para quienes hoy detentan el poder. Por eso que esta es una transferencia de poder, una cuestión política, se requiere no solamente convicción y declaraciones, sino fuerza para impulsar estos cambios. Y ya veremos en los próximos meses si lo que propone esta comisión va a ser impulsado con la velocidad y la contundencia del caso. Yo confío que sí. Veo a la Presidenta de la República con una convicción muy profunda respecto de que esto hay que hacerlo. Pero Chile tiene, lo sabemos bien, una larga y asentada cultura centralista y no va a ser fácil cambiarla así de la noche a la Eso les iba a mañana. preguntar, porque usted fue ministro del anterior gobierno de la Presidenta Bachelet y en ese tiempo ya se hablaba de descentralizar en cierto modo, muy asolapadamente todavía, con un proceso muy a largo plazo. Hoy día se ve algo más concreto, pero pasó un gobierno, pasó el siguiente, Así es. estamos en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y todavía hay una discusión al Y yo me respecto. convencí entonces de que uno de los problemas principales era quién es intendente y cómo se elige y qué periodo dura. Yo fui ministro algo más de 1 año y medio. Me tocó en algunas regiones conocer a 3 intendentes. ¿Qué gobierno regional, qué planes de desarrollo regional podían existir cuando había tan alta rotación de intendentes? Y esa gente en las regiones me decía, bueno, no sabemos por qué entró el intendente ni sabemos por qué salió el intendente, porque no es un asunto nuestro. Esto fue resuelto en Santiago. Esto hay que acabarlo. Es la gente en la región la que tiene que elegir. Esa persona tiene un periodo de 4 años, clarito, un plan de acción, un plan de gobierno y rendirle cuenta no al subsecretario de Desarrollo Regional, no al ministro del Interior, no a la presidenta o presidente de la República, sino que a la gente que votó por él o ella. Ahora se habla de la voluntad política, efectivamente, del Congreso respecto de estas medidas. Y hoy en día hay una bancada regionalista que se ha creado en el Congreso, compuesta por parlamentarios de diversos sectores, pero que además tienen que ver con este espíritu regionalista y muy de acuerdo con políticas que se han emplazado. ¿Esa bancada regionalista usted cree que puede colaborar, puede ayudar a facilitar los procesos o no necesariamente? No, yo creo que puede ayudar, pero no va a bastar. Esto no es una cuestión de unos pocos parlamentarios que tienen una vocación regionalista. Esto tiene que ser una política de Estado amplísima. Esto no puede transformarse en un conflicto, tiene que ser una revisión de la mirada de Estado a largo plazo. Chile no puede seguir apostando al centralismo si quiere desarrollarse. Tenemos que desplegar todas las potencialidades del territorio, tenemos que generar equidad territorial también, no solamente equidad socioeconómica. Y por tanto, yo creo que esto debiera ser visto como una oportunidad para cambiar al Chile que necesitamos para los próximos 30 o 40 años. En consecuencia, bancada regionalista, sí, importante, pero finalmente todos y todas los sectores políticos y todas las visiones tienen que converger en torno a una nueva mirada de Chile descentralizado. ¿Y cómo vio usted en el trabajo de los meses de esta comisión la postura, la posición de quienes detentan un sector político de oposición en este caso? ¿Cómo vio usted? Porque Mira, esa es lo su que mirada. pasa es que en esta comisión de descentralización estábamos todos convencidos de la descentralización. La verdad sea dicha, en esta comisión había solo gente que creía en descentralizar Chile. Por tanto, Incluidos quienes son de la UDI, digamos. incluso gente que es de la Renovación UDI o de Nacional, Renovación Nacional. de Aquí la estaba la izquierda. gente que cree en un país descentralizado, transversalmente en lo político. La pregunta es, bueno, ¿cuándo comienza el diálogo, la reflexión y eventualmente el conflicto con los que no piensan así? Claro. En todos los sectores, no solamente en la Derecha, oposición. Aquí hay el centralismo bien transversal también. Entonces, ahora comienza, a mi juicio, a partir de este martes, cuando se entrega el informe a la Presidenta de la República, el debate real, en donde se van a oponer las posiciones descentralizadoras con quienes, con diversas razones, van a tratar de mantener el statu quo centralista. Antes de terminar, 30 segundos, para definir plazos, en definitiva, hay una entrega este martes del informe a la Presidenta, luego viene la discusión en el Congreso, que seguramente va a ser de larga data, pero esperemos que sea más rápida que otros proyectos en ese sentido. Y luego entonces han dicho, la elección de intendente directo debe ser la madre de todas las batallas, o aquella piedra inicial que construya este proceso de descentralización. ¿Para cuándo esa decisión debiese estar definida ya y promulgada en ese sentido? A mi juicio deberíamos correr. A fines de este año debería estar idealmente en el Parlamento el proyecto de ley que llama a la elección directa de de intendentes, Claro. que define el sistema electoral, si es primera vuelta, si no es primera vuelta, tiene primaria, no tiene primaria, en fin.
Junto a eso, en el Parlamento también, y con trámite urgente, ley de rentas regionales, nuevos recursos para las regiones y ley de descentralización administrativa, nuevas competencias. Esto es dinámico y evolutivo. Esto no se va a quedar con esas leyes, va a ir creciendo en el tiempo, pero el primer paso en materia fiscal y el primer paso en materia de nuevas competencias tiene que estar claro para tener una elección, una campaña política de elección de intendentes en 2016 con un nuevo escenario, pero también con las cosas claras. No podemos elegir a personas que no tengan claridad respecto de qué competencias y con qué recursos van a poder gobernar. Señor Alejandro Ferreira, muchas gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Muy bien, y a ustedes también, como siempre, dejarlos invitados a que se informen a través de portavoznoticias.cl, en los canales de Arcatel y también en terra.cl. Que esté muy bien, gracias por estar ahí. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. Hemos presentado Portavoz Noticias.